Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre la Comunidad del Anillo, concretamente el capítulo del Concilio de Elrond. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas a mi canal si te gusta el contenido que hago sobre el universo del Señor de los Anillos. Bien, vamos a hablar sobre un extenso capítulo del libro de la Comunidad del Anillo, del libro 2 concretamente, en el que nos vamos a encontrar con una tesitura importante en uno de los momentos más oscuros de la Tierra Media, de la Tercera Edad del Sol. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en la Tierra Media en este momento? Vamos a irnos a la película, en el momento en el que Frodo llega a Rivendell acosado por los Nazgûl, que hay una crecida y el río se lleva a estos jinetes negros. Entonces Frodo es ingresado en Rivendell y Elrond lo cura y digamos que se hace entender que se va a celebrar una especie de consejo, una especie de concilio en el cual pues todos los pueblos de la Tierra Media van a tener que debatir sobre el destino del anillo único de Sauron. Pero esto en los libros no funciona así, ya que en los libros se da a entender que por casualidad o por un poder superior que va a ser el poder de Eru Ilúvatar, el dios creador de todo el universo de la Tierra Media, que es el que, digamos, decide que Frodo tenga el anillo y el destino caiga en las manos de los hobbits, pues vamos a ver cómo todos estos pueblos se reúnen en torno a Rivendell, en torno a este consejo. Bien, primero que nada se presenta a Frodo, se presenta a Bilbo. Bilbo está dentro del concilio en el libro, cosa que no vemos en las películas, y se presenta a Frodo Bolsón, hijo de Drogo, heredero de Bilbo, que es el que encontró el anillo en los sucesos del Hobbit. Entonces se presentan otros personajes de los elfos, se presenta Glorfindel, que es un elfo legendario, se presenta Gildor de los Puertos Grises, también se presenta otro elfo llamado Erestor, que es uno de los líderes junto con Elrond de Rivendell. Además, desde el Bosque Negro viene Legolas Hoja Verde, que es el príncipe del reino de Thranduil, del Bosque Negro, que ya lo vimos en el Hobbit. Por parte de los enanos encontramos a dos enanos, tanto a Gimli, que será bastante protagonista en la trilogía, como su padre Glóin, que fue uno de los enanos que participaron en esta aventura de Erebor, del Hobbit. Además, se presentan otros personajes, ya que también se encuentra Aragorn, evidentemente, que ha acompañado a Frodo desde la aldea de Bree, y también hay un guerrero del sur, Boromir, que es el hijo del Senescal de Gondor, que es el reino más poderoso de la Tierra Media. Además de haber otros personajes importantes, como evidentemente son Elrond y Gandalf. Uno de los sucesos omitidos en estos diálogos del Concilio de Elrond es precisamente el punto de vista de los enanos en Erebor. No solo de los enanos, sino también de ese reino que se encuentra, o tres reinos que se encuentran muy cerca, que son en el Bosque Negro, el reino del Bosque Negro, el reino de Erebor, que es la montaña solitaria, el reino de Esgaroth también, que es el reino de lo que era Ciudad del Valle, que lo vimos en el Hobbit. El punto de vista de los enanos durante este concilio de Elrond es muy interesante. Vemos como el rey Dain Pie de Hierro, rey bajo la montaña, que era un primo de Thorin Escudo de Roble, ya fallecido durante la batalla de los 5 ejércitos, pues continúa siendo el rey 50-60 años antes de estos sucesos que se narran en el Hobbit. Y vemos como en la montaña solitaria corren unos ciertos rumores sobre que ya han progresado los enanos lo suficiente como para poder reconquistar Moria, que fue su reino insignia durante la era pasada, que ya habían crecido en número y en poder. Y no se sabe de dónde salen estos rumores, probablemente salgan de la mano de Sauron, es lo más probable, porque curiosamente Balin, que es este enano que vemos en la trilogía del Hobbit, que era muy amigo de Bilbo, pues convence al rey bajo la montaña de enviar una expedición de reconquista hacia Moria. Y junto con él parten varios enanos de la compañía de Bilbo, originalmente. Se sabe que estos enanos entran en Moria, se produjo antaño una batalla importante que la vemos en el Hobbit a través de un flashback, entonces ningún enano se había atrevido a cruzar las puertas de Moria desde Thror, que falleció en su día. Con lo cual, Balin y estos enanos entran en Moria, consiguen, digamos, internarse en una de las cámaras más importantes, que es la cámara de Masalbur, la cámara de los registros, y allí pues aposentan su base y comienzan a excavar, comienzan a hacer una serie de trabajos, encuentran Mithril y envían mensajeros a la montaña solitaria y le comentan al rey que efectivamente han conseguido Mithril y están haciendo grandes trabajos. ¿Qué es lo que pasa? Que en un momento determinado esta comunicación se interrumpe. No saben nada ni de Balin ni del resto de los enanos. Y van pasando los años.
y llega un mensajero a la montaña solitaria, pero este mensajero no es de Moria, sino que es de Mordor. Y este mensajero, que vamos a decir que puede ser Boca de Sauron, que se nos ve en la versión extendida del Retorno del Rey, o en todo caso algún tipo de número neano negro, porque no creo que Sauron se atreviera a enviar a un orco como mensajero, es lo más lógico. Este mensajero le pregunta al rey de la montaña solitaria sobre Bilbo, sobre, según dice, ese ladrón que robó un anillo, que es un anillo realmente insignificante, un anillo que es una fruslería, es, digamos, un capricho para Sauron, que tampoco es gran cosa, pero que si le da información sobre Bilbo y sobre este anillo, y sobre dónde viven los hobbits, porque sabe, de alguna forma, Sauron se ha enterado de que los enanos conocieron durante esta expedición a Erebor a un hobbit y que iba con ellos. Pues digamos que Sauron le ofrece 3 anillos de los enanos que en su momento les otorgó y que les serían devueltos siempre y cuando le dieran información sobre Bilbo Bolsón. Bueno, al enterarse el rey bajo la montaña de que el enemigo está detrás de Bilbo, evidentemente se alarma. Obviamente no se fía de Sauron, pero también cuenta que en varias ocasiones ese mensajero vuelve pidiendo más información. Entonces Sauron le ofrece esta amistad imperecedera a cambio de información que evidentemente los enanos no le quieren dar, con lo cual pues las consecuencias serán fatales en el futuro. Además, los enanos también cuentan como Bran, que es uno de los descendientes de Bardo el Arquero, Bardo el que mató al dragón Smaug, pues está como rey en Esgaroth, y resulta ser que este rey también ha recibido, curiosamente, al mismo mensajero de Mordor, y que se le está amenazando y que en las fronteras orientales está a punto de estallar la guerra, lo cual afectaría a la montaña solitaria y a los hombres de Esgaroth. Por otra parte, Elrond cuenta la historia de la Forja de los Anillos, que os dejaré en el vídeo que os dejo en la descripción para que la contéis. Esta historia nos lleva a la Segunda Edad del Mundo, en la cual pues, se forjaron los Anillos de Poder. Sauron entra en lo que era Eregion, que era un reino muy próspero de la Tierra Media. Son forjados hasta 19 anillos de poder, que serán 3 para los elfos, 7 para los enanos y 9 para los hombres mortales condenados a morir, mientras que Sauron, con esos conocimientos aprendidos en Eregion, pues Sauron en secreto forja el que es el anillo regente, que evidentemente es el objeto protagónico de la trilogía del Señor de los Anillos. Luego se narra la historia de la última alianza como los herederos de Númenor, que son Elendil y sus hijos Anarion e Isildur, pues fundan los reinos de Gondor y de Arnor, y se produce, digamos, la última alianza de hombres y elfos, que también os dejaré ese enlace para que podáis ver toda la historia completa. Y al final ellos obtienen, según palabras de Elrond, una estéril victoria. ¿Por qué? Porque no se destruyó el anillo único. Aunque derrotan a Sauron, no lo destruyen completamente. Aunque destruyen la torre de Barad-dûr, los cimientos permanecen. Y realmente sufre muchísimas pérdidas, ya que Gil-galad, rey de los elfos Noldor, muere. Elendil muere, Anarion muere y Isildur sobrevive, pero toma del cadáver de Sauron, corta la mano de Sauron y toma el anillo único que reclama para sí, cosa que traerá evidentemente funestas consecuencias. Tras esta derrota de Sauron, Isildur se lleva el anillo al norte, pero sufre, digamos, una emboscada de los Campos Gladios. Esto lo vemos en la Comunidad del Anillo al principio. El anillo traiciona por tanto a Isildur y va, digamos, se hunde en el río Anduin y no se le encuentra hasta muchos siglos después. Esto no se sabía, no se conocía esta historia de cómo se perdió el anillo y se le llamará el daño de Isildur. Ahora bien, estos comentarios despiertan la curiosidad de Boromir. Ante la caída de Isildur quedan pocos sobrevivientes y se cuenta que solamente 3 hombres sobrevivieron a esta emboscada, y uno de ellos, el escudero de Isildur, es el que lleva los fragmentos de la espada Narsil y se las lleva Valandil, que es heredero de Isildur. Boromir comienza a detallar cómo es la situación del reino de Gondor en esos momentos, ya que con sus fuerzas están conteniendo a la vez a los bárbaros del este y restringiendo el poder de Minas Morgul. Con lo cual tenemos a Gondor combatiendo en 2 frentes diferentes. Y Boromir advierte que Gondor es el baluarte del oeste y que si cayera y el enemigo tomara los pasos del río, sería un gran peligro y amenaza para la Tierra Media. Entonces se relata un sueño que tuvo su hermano Faramir y que se le presentaría también a Boromir. En este sueño hay una luz que les decía que debían de buscar la espada quebrada en Imladris, que despertará el daño de Isildur y se presentará el Mediano. Ambos hermanos le consultan a Denethor, senescal de Gondor, que deduce que para obtener más información debían de ir a Rivendell. Y aunque de mala gana Boromir acudirá y durante un viaje de 110 días consigue dar con el Valle Escondido,
Entonces Aragorn le presenta a Boromir la espada rota y se revela como el heredero de Isildur, y Frodo dice automáticamente que el anillo le pertenece a Aragorn, pero este lo rechaza. Es el momento de que Frodo saque el anillo. Todos los presentes entendieron la gravedad del asunto. Aragorn cuenta que hay una profecía que explica que la espada que fue quebrada será reforjada cuando aparezca el daño de Isildur. Y Boromir duda del aspecto de Aragorn como supuesto heredero y futuro rey de Gondor. Y Aragorn cuenta sus viajes hacia Rhûn y hacia Harad. Además de que hay otros peligros, puesto que existen muchas amenazas en la Tierra Media y los Montaraces se han dedicado durante muchos siglos a proteger a los pueblos que viven en paz en el norte y a contener al enemigo. Pero Boromir también duda sobre la veracidad del anillo único. Bilbo Bolsón explica cómo obtuvo ese anillo en los sucesos que ya vimos en las películas del Hobbit. Y es ahora Gildor, un elfo de los puertos grises, quien pregunta a los sabios del concilio cómo saben que ese anillo es el anillo único de Sauron, además de señalar la ausencia de Saruman, y está deseoso de conocer cuál es su opinión respecto al anillo. Es el momento de que Gandalf entre en escena y nos explique a todos muchas cosas. Gandalf nos narra los acontecimientos ocurridos en el Hobbit cuando se internó en la fortaleza de Dol Guldur. Entonces, él descubre que este nigromante era Sauron y advierte al Concilio Blanco que se reúne. Lo que pasa es que Saruman en ese momento se interpone, él los disuade de atacar a Sauron, simplemente deben vigilarlo porque no tiene suficiente poder. ¿Qué es lo que ocurre? Que la sombra crece y ante esto, pues Saruman, que misteriosamente se ha opuesto a atacar a Sauron, les da la razón. Atacan a Sauron, lo expulsan de Dol Guldur, pero ¿qué pasa? Que esto era una retirada totalmente fingida por Sauron. Y Gandalf reflexiona sobre este acontecimiento ya que Sauron comenzó a regresar en el mismo año que se encontró el anillo único y que esto no era casualidad. Tras esta retirada del Bosque Negro, Sauron conseguiría huir hacia Mordor y entrar en Barad-dûr, y a partir de aquí se revela abiertamente a la Tierra Media. El concilio se reúne de nuevo y se sabe que Sauron estaba buscando el anillo, pero que Saruman los vuelve a disuadir en esta ocasión, ya que él sabe, no se sabe cómo, que el anillo se hundió en el río Anduin y que iba camino al mar y que el anillo no reaparecería, por tanto no tenían que tenerle tanto miedo a Sauron. El concilio se deja engatusar por estas palabras, pero Gandalf sospecha y quiere saber cómo llega este anillo a la posesión de Gollum y sobre todo cuánto tiempo lo ha tenido. Y es a partir de entonces cuando muchos pájaros y muchas bestias espías comienzan a rodear la comarca. Y Gandalf, alarmado por este hecho, le pide ayuda a los Montaraces. Y a partir de este momento se produce la casa de Gollum, que la vamos a ver en una película próximamente. Gandalf y Aragorn buscan a Gollum alrededor de la Tierra Media. Al final Gandalf es acuciado por otros asuntos y Aragorn se dedica a buscar a Gollum en solitario. Lo encuentra en la Ciénaga de los Muertos, casi con la frontera con Mordor. Aragorn lo apresa y lo lleva al Bosque Negro, donde es encerrado en las prisiones del Thranduil, el rey de los elfos del Bosque Negro. Gandalf acude al Bosque Negro e interroga a Gollum, y es donde descubre toda la verdad sobre el anillo único y que lo ha tenido durante siglos, algo que solo los grandes anillos de poder pueden hacer. Entonces, al saber esto, Gandalf abandona a Gollum y se dirige hacia Minas Tirith, donde comienza a examinar una serie de pergaminos. Esto sí lo vemos en la película, y descubre la fuente de información que tenía Saruman, que en su momento exploró también estos documentos, y vemos como el anillo único se puede reconocer echándolo al fuego y viéndose su inscripción. Y luego en la película vemos como Gandalf regresa a la comarca y comprueba que efectivamente este anillo que encontró Bilbo muchos años antes era el anillo único de Sauron. Lo que pasa es que los elfos del Bosque Negro dejan escapar a Gollum por un descuido. Gollum también le revela a Gandalf que fue torturado por Sauron y el Señor Oscuro conoce la verdad sobre Bilbo Bolsón y que tiene el anillo. Otro suceso importante posterior a este es cuando se corrobora la traición de Isengard.
En un momento determinado, Gandalf se encuentra en la frontera de la comarca y es encontrado por Radagast el Pardo, que es este otro mago Istar que vemos en el Hobbit, que le envía un mensaje nada más ni nada menos que de Saruman. El mensaje es que los Nazgûl, los 9 jinetes y espectros del enemigo, han cruzado el río y se encuentran libres en la Tierra Media. Están buscando la comarca y que Saruman le ofrecía su ayuda, pero debería acudir pronto a Isengard. Evidentemente, Saruman había engañado a Radagast, que no era partícipe de esta traición, ni sabía tampoco la intención que tenía Saruman de apoderarse del anillo. Pero Gandalf, antes de acudir a Isengard, le dice a Radagast que todas las noticias que él descubra se envíen a Isengard para advertir a Saruman y Gandalf de estos acontecimientos. Y Radagast cumple su palabra, ya que esto precisamente es lo que salva a Gandalf de su cautiverio mucho tiempo después. Que por cierto, esta batalla entre los dos magos que vemos en la película no se produce en ningún momento. Simplemente nos dicen que Gandalf ha sido encarcelado. Y en el momento del encuentro, Saruman le ofrece a Gandalf unirse al enemigo y que juntos podrían aprender a utilizar el anillo. Pero que realmente esta unión con Sauron no se trata de simplemente sumisión ante el Señor Oscuro, sino que el objetivo real de Saruman era traicionar a Sauron. Y curiosamente en el libro se nos cuenta que Saruman llevaba un anillo en el dedo. Anillo que no vuelve a salir y solo se le menciona en este momento. Pudiera ser que fuera un anillo de estos de prueba, de estos anillos básicos que comenzaron a crear los guerreros de Eregion, ya que no creo que tuviera un anillo de los enanos y mucho menos un anillo de los hombres. Radagast obtiene noticias de que Gollum ha escapado, entonces envía a Gwaihir, el Señor de los Vientos, que es esta gran águila que vemos que rescata en la película a Gandalf, y se lo lleva volando de la torre hasta el reino de Rohan, donde le solicita al rey Theoden una cabalgadura. Y ante total descaro, Gandalf escoge a Sombra Gris. Otro dato interesante es que aquí se habla sobre Rohan de forma que hay algún rumor que asegura que el reino de Rohan le paga un tributo a Mordor con tal de que los dejen tranquilos. Esto evidentemente es falso, ya que lo niega Boromir, puesto que antes de llegar a Rivendell visita el reino de Rohan. Y Boromir no cree que los Rohirrim regalen caballos para salvar sus vidas, ya que los tratan como si fueran de la familia. Y Sombra Gris lleva a Gandalf hasta la comarca, y al llegar a Bree, Gandalf se entera de que Frodo ha partido de la aldea junto con Trancos, lo cual le produce un enorme alivio. Bueno, y tras estar un tiempo ya hablando sobre estos tenebrosos sucesos, el frío de los Nazgûl me está llegando, con lo cual me voy a abrigar porque me está entrando un frío que madre santísima. Venga, vamos a continuar. Oh, estoy despeinado total. Bien, continuemos. Frodo había dejado la aldea de Bree. Posteriormente llega Gandalf, pasa una noche allí y se encuentra con que 5 Nazgûl derriban las puertas de Bree, y al ver que no está Frodo, continúan con su camino. Gandalf, al amanecer, parte detrás de ellos, los persigue y los alcanza en la cima de los vientos, pero no se atrevían a enfrentarlo mientras estuviera la luz del sol. Pero una vez al caer la noche, varios Nazgûl se enfrentan a él, y se dice que una luz, una llama gigantesca se puede ver a lo lejos en la cima, cosa que ven Frodo y Sam, ya que Gandalf los había adelantado. Y es precisamente por esto que son 5 Nazgûl y no 9 los que atacan a Frodo en la cima de los vientos, gracias a la actuación de Gandalf. Y Gandalf llega 3 días antes a Rivendell que Frodo. Seguidamente el concilio habla sobre qué hacer con el anillo, y una de las primeras alternativas es entregárselo a el ser conocido como Tom Bombadil, ya que es inmune al anillo único. Frodo y sus acompañantes se encuentran con Bombadil antes de llegar a la aldea de Bree, otra cosa que vemos omitida en las películas. Pero todos llegan a la conclusión de que Bombadil sería un guardián que descuidaría al anillo y que no tendría el poder suficiente para enfrentarse a Sauron. Y Gandalf dice que el anillo no tiene poder sobre él porque Bombadil es su propio amo, pero que Bombadil no podría hacer desaparecer el poder del anillo ni ocultar la influencia que tiene el anillo en las personas. Sobre este personaje ya he hablado y os dejaré en la descripción la historia de este enigmático personaje de Tolkien. Otra opción es arrojar el anillo al mar, tal y como decía Saruman que había pasado supuestamente, pero esta opción es totalmente inviable, ya que el anillo podría adherirse a cualquier ser dentro de estos mares, o incluso llegar a Valinor, lo cual sería extremadamente peligroso, porque aunque no podría tentar a los Valar, sí podría seducir y tentar a otros Ainur menores como son los Maiar.
Prueba de ello es que Saruman se veía influenciado por la codicia del anillo. La opción que se plantea entonces es destruir el anillo, pero Elrond revela que no disponen de la fuerza para hacerlo. Y respecto a llevar el anillo al mar, Gandalf aconseja que ellos deben buscar una solución definitiva y que en todo caso Sauron está vigilando esas rutas, que no sería seguro tampoco llevarlo al mar. Y Elrond aconseja destruir el anillo en los fuegos del Monte del Destino, ya que es su única esperanza. Tras comentar la traición de Saruman, Boromir, que está bastante indignado, pregunta por qué deben esconder el anillo u ocultarlo, ya que Saruman podía tener una pizca de sabiduría entre tanta traición, por lo que plantea utilizar ese gran anillo para combatir al propio Sauron. Elrond desaconseja esta opción, ya que solo Sauron puede controlar totalmente el anillo único, y que el anillo tiene una fuerza demasiado poderosa como para controlarlo, ya que bastaba con solo desear el anillo para corromper los corazones de hombres, elfos y enanos. Y que Elrond tenía miedo de tocar el anillo para ocultarlo, pero que tenía mucho más miedo a utilizarlo. Y así es como los elfos, además de Gandalf, se niegan a usar el anillo contra Sauron, y Boromir, a regañadientes, acepta el dictamen del concilio. Y es entonces cuando Glóin pregunta a los elfos por los demás anillos de poder, que quizás se pueden poner al servicio de todos. Y se habla sobre Balin y su misión a Moria, ya que uno de los objetivos de este enano era encontrar el anillo perdido de Thrain, padre de Thorin, escudo de roble, pero al rey enano se lo arrebataron en los calabozos de Dol Guldur, algo que vemos en la versión extendida de El Hobbit, y que los 3 anillos de los elfos no estaban hechos para la guerra ni para atacar, sino para preservar y curar, y que si Sauron recobre el anillo único, los portadores de los anillos de los elfos caerán en sus redes para siempre. En todo caso, si el anillo único lograba ser destruido, los poderes de los anillos de los elfos serían exterminados y todo lo que los anillos de los elfos embelleció se marchitaría, cosa que acaba ocurriendo. Y aquí es cuando Bilbo Bolsón se ofrece voluntario para llevar el anillo a Mordor, pero Gandalf lo persuade para no hacerlo porque es demasiado viejo, y además el anillo ha pasado a otras manos. Y a pesar de que Frodo tenía el irresistible deseo de vivir en paz en Rivendell junto a Bilbo, hizo un gran esfuerzo y dio un paso adelante y se ofreció para llevar el anillo. Algo que vemos en la película, como en el reflejo del anillo único, todos se pelean. El fuego los invade y los rodea a todos, y Elrond señala que esa tarea le correspondía efectivamente a Frodo, y que era la hora de que el pueblo de los medianos, el más insignificante de los pueblos de la Tierra Media, demostrara su valor. Entonces aparece Sam, que no estaba invitado al concilio, preguntándole a Elrond si enviaría a Frodo solo a Mordor. Y Elrond se ríe y le dice que al menos lo enviaría junto con él, ya que no era fácil separarlos, sobre todo cuando Frodo había sido convocado a un concilio secreto y Sam no había sido invitado. Y aquí concluye el concilio de Elrond, y en la siguiente entrega veremos cómo el anillo va hacia el sur. Así que vemos muchas diferencias en la película, ya que los demás integrantes de la Comunidad del Anillo comienzan a ofrecerse voluntarios, tal como Aragorn, Legolas y Gimli, además de Boromir y Gandalf, y los medianos Merry y Pippin. Y surge todo de forma muy espontánea, pero esto no es así en los libros, ya que se plantean otros miembros que puedan acompañarles, como puede ser Glorfindel. Así que nada, gracias por ver el vídeo, suscríbete a mi canal. Si te gusta el contenido que hago de El Señor de los Anillos, no olvides dejarte un buen like y dejarme tu opinión en la caja de comentarios. Saludos.